Configuramos la página. A ver, les voy a compartir la pantalla para explicarles. Y nosotros ya terminamos la primera hoja guía que tenemos, ¿no? Entonces ahorita les puse en materiales de clase. Sería la hoja número 1, ¿no? Este de aquí. Algo pasa con esto. Ya, pues. A ver, pongamos más grande para ver mejor. Ya, entonces esta es la hoja número 1, ¿no? Conceptos básicos. Entonces aquí están, este componente práctico nosotros antes dábamos 2 horas de ejercicios y tratábamos de resolver la mayor cantidad de problemas que teníamos aquí. Entonces ahora lo que como ya no, el Consejo de Educación Superior nos prohibió que demos ejercicios, lo que voy a hacer es algunos de estos ejercicios que tengo resueltos, poner en el Teams, ¿no? Eso ya está puesto, ¿no? Ya vamos a ver esa parte. Entonces aquí están ejemplos. Estos son sacados del libro de SIL, ¿no? Acá abajo está la referencia, todo. Entonces aquí están los ejemplos, los ejercicios de SIL hasta que dice deber. Son problemas muy parecidos a los de acá, ¿no? Los problemas que están de deber. Entonces, acá abajo está la referencia, ¿no? La página del libro, todo el capítulo, todo. Entonces, y recuerden, tiene el libro, tiene los 2 libros, ¿no? Y los 2 tienen los mismos ejercicios porque el solucionario es de los 2 libros. Entonces, tiene el solucionario, tiene los libros, tiene los problemas y aquí tiene las referencias de dónde se sacaron los ejercicios. Entonces, aquí en el deber tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 ejercicios tiene. De esos 17 ejercicios, usted escoja 5. Y esos 5, y en el Moodle les voy a poner estos días, les voy a hacer para que puedan subir el deber 1, ¿no? Ese sería el primer deber. Entonces, coja 5 problemas de estos y sube al Moodle. Ya vamos a poner fechas, todo. Y recuerden, acá abajo también tenemos ejemplos resueltos, ¿no? Aquí, por favor, revise estos ejemplos, porque son del mismo tipo de problemas de deber que se les envía, los problemas que están resueltos y los problemas que se hacen en las pruebas y todo eso. Entonces aquí está, usted tiene todo aquí, ¿no? Pues esta es una guía. Los ejercicios, yo les sugiero, yo saco las pruebas de exámenes de ejercicios muy parecidos a esto. Entonces, si usted hace todos estos ejercicios, está listo para la prueba, ¿no? Porque son ejercicios muy parecidos, con preguntas similares y todo eso. Entonces yo les sugiero que revisen toda esta guía y con eso usted se prepara para la prueba. Listo. Ya, esto está en el materiales de clase, ¿no? Materiales de clase. Listo. Ahora sí. Vamos a compartir la pantalla de la tablet.
Compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. Y aquí están los problemas adicionales, ¿no? Los problemas resueltos de esa hojita. Entonces aquí hay algunos problemas resueltos paso a paso para que usted vaya revisando. Y bueno, esta parte es adicional, ¿no? Porque no pide dice hallar la solución explícita y sus intervalos. Eso es un problema aparte del mismo problema que está aquí, ¿no? Es adicional esa parte. Y aquí está por tramos. Que da dolores de cabeza, aquí está la forma de hacerlo. Y algunos problemas más, ¿no? Entonces, por favor, revise. Y con esto también le ayuda para hacer los deberes, ¿no? Ya. Entonces, ahora empezamos con nuestra clase de hoy. Entonces, la clase de hoy sería, a ver, el año 22. El mes el 05. Y el día 17. Entonces, vamos ahora a ver lo que está en la hoja número 2. Empezamos con la hoja número 2, ¿no? Sería problemas, perdón, de valor inicial. Esta es la hoja 2, ¿no? Empezamos con la hoja 2. Cuando terminemos igual, les voy a poner algunos ejercicios que tengo resueltos de estos temas y darles la hoja para que ustedes también ahí se preparen para la prueba cuando se tome la prueba de este tema, ¿no? Recuerden que estas hojas y lo que yo dicto la clase, todo es sacada del libro de SIL, ¿no? Bueno, en realidad también sacamos de otros libros, ¿no? Pero la base es del libro de SIL. El libro de SIL es el libro oficial, ahí usted tiene la parte teórica, ejemplos, ejercicios, y los ejercicios sí hemos sacado de SIL, ¿no? Para que usted se prepare, tenga también, por eso les di los libros, para que usted tenga acceso a toda la información. A ver, hablemos del deber. Sería el deber. Sería la hoja 1. El título de esa hoja es Conceptos Básicos. Son 5 problemas. Usted escoge, ¿no? Y me entregan, a ver, veamos las fechas. Con ustedes tengo, a ver, un ratito. A ver, con ustedes tengo hoy 17 y... Jueves 19. Jueves 19, muchas gracias. Entonces, del jueves 19 tienen una semana. Sería el jueves 26. ¿Sí? Entonces me entregan, el jueves 26 me entregan este deber. 26 del 05 del 2022. Hasta las 12 p.m., ¿no? Hasta las 12 de la noche tienen, hasta el jueves 26, 12 de la noche. Entonces tiene una semana y estos días, ¿no? Para eso, los deberes vamos a hacer darles una semana de tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan resolver tranquilamente. Listo. Recuerden, toda la información voy a poner en estas hojitas en las clases, ¿no? Entonces, si usted se olvida o necesita recordar, recurre a estas páginas y ahí tiene toda la información. Pruebas, todo, pongo fechas, pongo temas, pongo todo, ¿no? Toda la información para que usted esté al día. Si no puede venir a clase por A o B circunstancias, ya sabe que está escrito toda la programación, ¿no? Y estamos tratando de ir con el sílabo para que esta también es una guía, ¿no? El sílabo.
Ya, ahora sí empezamos con la clase de hoy. Vamos a trabajar con la solución particular. Recuerden, hasta la clase pasada y la hoja 1 hablábamos de la solución general. Esta hoja 2, la hoja 2 comienza con justamente soluciones particulares, que está dentro del tema de problema de valor inicial. Entonces, en las siglas que vamos a trabajar con esto es S mayúscula, P mayúscula, solución particular. Dice que una solución particular se obtiene a partir de una solución general dada una condición inicial o valor de frontera o valor en la frontera, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando usted resuelve una ecuación diferencial, lo primero que tiene que encontrar es la solución general. Ya. Si le dan una condición inicial o valor de frontera, entonces encontramos la solución particular. Entonces, la solución general es una familia de curvas. Son todas las curvas que satisfacen la solución general. Y la solución particular es una sola curva de todas de esa familia de curvas. Esa es la solución particular. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se tiene y todo eso. A ver, aquí sí tenemos que aclarar un poquito. ¿Qué es condición inicial? Condición inicial. A la condición inicial también hay autores que le conocen como problema de valor inicial. Otros autores le conocen como problema de Cauchy. Esos son los nombres que se le toma a esta condición inicial. ¿Qué es una condición inicial? Cuando a usted le dan una ecuación de primer orden, que resuelva una ecuación de primer orden, y le piden, además de la solución general, le piden la solución particular, se le tiene que dar a usted una condición inicial o un valor de frontera para poder encontrar la solución particular. Entonces, en la condición inicial, lo que hacemos en realidad es lo siguiente. Voy a hacer un gráfico para que se entienda un poquito mejor. Cogemos el eje T, X función de T. Entonces, la condición inicial es que me dan un T sub 0 y a este T sub 0 le corresponde un X de T sub 0. Entonces, aquí tenemos un punto en el plano cartesiano que sería T sub 0, X sub 0. Es decir, me tienen que dar un punto en el plano cartesiano que satisfaga la solución general. ¿Sí? Es decir, nosotros cogemos ese punto, sabemos que por ese punto buscamos la curva de toda la familia de curvas, buscamos una de esa familia de curvas que pase por este punto. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, cuando le dan a usted una condición inicial o un valor de frontera, lo que me están pidiendo es que de la familia de curvas encuentre una curva que pase por ese punto. Ese es el objetivo, ¿no?
A ver, esta sería cuando es la ecuación de primer orden. Si me dan una ecuación de segundo orden, necesariamente, usted sabe que en la solución general, el número de constantes está en relación al orden de la ecuación. Entonces, en el primer orden, sabemos que hay una constante. Entonces, por eso se le da una condición, para que usted encuentre esa constante. En el caso de segundo orden, usted sabe que si es de segundo orden, la solución general va a tener dos constantes de integración, porque una ecuación de segundo orden, usted integra dos veces para poder resolverla. Entonces, tiene dos constantes de integración. Entonces, para poder encontrar los valores de esas constantes, necesita dos condiciones para encontrar C1 y C2. Y con esos valores C1 y C2, usted encuentra una solución particular. ¿Sí? Ya, entonces, en segundo orden, necesariamente cuando tengo condiciones iniciales, tengo que trabajar con estos dos gráficos. El primer gráfico sería T, X función de T, y a un T sub 0 le corresponde un X de T sub 0. Entonces aquí tendríamos otros, tienen que darme el punto T sub 0, X sub 0. Y luego tengo que recurrir al siguiente gráfico. Bien, ahora es la derivada, el gráfico de la derivada X' función de T. Entonces, tengo T sub 0 que le corresponde el X' de T sub 0. Es decir, me tienen que dar el punto T sub 0, X' sub 0. ¿Ya? Entonces, en condiciones iniciales tienen que darme de segundo orden. A ver, escribamos aquí de segundo orden. Segundo orden. Entonces, la condición inicial en primer orden sería el punto, tiene que darme el punto T sub 0, X sub 0. De segundo orden tienen que darme el punto T sub 0, X sub 0 y T sub 0, X' sub 0. Es decir, tienen que darme dos condiciones iniciales, dos valores, dos puntos de plano cartesiano para poder encontrar las dos constantes y con esas constantes tengo la solución particular. ¿Qué significa tener C sub 1 y C sub 2? Que de toda la familia de curvas que tengo, cojo una que pase por este punto, por T sub 0, X sub 0. Simplemente para que se entienda mejor, hagamos para tercer orden. ¿Cómo sería para tercer orden? Para tercer orden yo necesito sacar de tres gráficos. Tendríamos el gráfico T, X función de T, igual T sub 0, X de T sub 0. Es decir, el punto T sub 0, X sub 0. Tiene que darme el punto de este otro gráfico. T sub 0, X, aquí va a ser X' función de T. La derivada sería ¿no? X' de T sub 0. Es decir, tiene que darme el punto T sub 0, X' sub 0. Y tienen que darme, como es de tercer orden, tienen que darme tres puntos. El otro corresponde a la segunda derivada
función de t. T, cogemos t sub 0 y x2' de t sub 0. Es decir, tiene que darme el punto t sub 0, x2' sub 0. ¿Sí? Esta sería de tercer orden. Ay, de tercer orden. Es decir, tienen que darme el punto t sub 0, x sub 0. Tiene que darme el punto t sub 0, x' sub 0. Y tienen que darme el punto t sub 0, x2' sub 0. Tienen que darme 3 puntos. Como es de tercer orden, la solución general va a tener 3 constantes de integración. Para encontrar los valores de esas 3 constantes, necesito 3 puntos para tener el sistema de ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones con 3 incógnitas para poder resolver, o si no, ustedes saben que no hay solución y todas esas cosas cuando no coincide el número de ecuaciones con el número de incógnitas. Esto es álgebra, ¿no? Ya. Eso es condiciones iniciales. Entonces, observen que todos tienen algo común. El t sub 0. En un solo punto se da todos los puntos. En el mismo punto t sub 0 tienen que darme la función en t sub 0, la derivada en t sub 0, la segunda derivada en t sub 0, dependiendo del orden de la ecuación, ¿no? Ya, eso es condición inicial. Eso es condición inicial. Veamos ahora qué es valor en la frontera o valor de frontera. Valor de frontera. Hay autores que le llaman valor en la frontera. Y otros que le llaman condición de frontera. Veamos la diferencia. En el caso de una ecuación de primer orden, si me dan un valor de frontera en una ecuación de primer orden, también tenemos que recurrir al gráfico x función de t. Y aquí, por lo general, se cambia a t sub 1. Y tengo x de t sub 1. Me están dando el punto t sub 1, x sub 1. Entonces, y observen que es muy parecido al primero, ¿no? Casi no hay diferencia. No hay diferencia. Lo que en la teoría se cambia en vez del 0, el 1. Y hay autores inclusive que le ponen el mismo t sub 0, no hay ningún problema, ¿no? Primer orden. Entonces, si me dan una ecuación de primer orden y quieren que encuentre la solución particular, sabemos que una ecuación de primer orden tiene una constante de integración. Entonces necesita una condición de frontera o un valor de frontera, que sería t sub 1, x sub 1. Listo. Veamos ahora qué pasaría en segundo orden. Ahí para el segundo orden, yo puedo recurrir solo a un solo gráfico. Solo a este gráfico puedo recurrir, ya no necesito dos gráficos. T, x, función de t. Entonces, me pueden dar el valor de t sub 1 y su correspondiente x sub 1. X de t sub 1. Me darían el punto t sub 1, x sub 1. Y en el mismo gráfico
me pueden dar el valor de t sub 2 y su correspondiente valor de x en t sub 2. Es decir, me tiene que dar el punto t sub 2, x sub 2. ¿Ya? Ahí están las dos condiciones. Recuerden, una ecuación de segundo orden tiene dos constantes de integración. Necesito encontrar esos dos valores de esas constantes. Entonces, tienen que darme dos condiciones de frontera, que pueden ser dos puntos en el plano cartesiano de t, x función de t. Pero también pueden darme del otro gráfico, de las derivadas. T x' función de t. También aquí yo puedo encontrar el valor de t sub 1 y su correspondiente valor x' de t sub 1. Es decir, me dan el punto t sub 1, x sub 1, prima. ¿Ya? Y en el, o sea, también me pueden dar, o sea, en este gráfico, los dos puntos me pueden dar t sub 2 y su correspondiente x' de t sub 2. Me darían el punto t sub 2, x sub 2 primo. Entonces aquí me pueden dar del un gráfico t sub 1, x1, t sub 2, x2. Pero siempre me tienen que dar dos condiciones, ¿no? No me pueden dar tres, solo dos. Y tampoco me pueden dar una. Tiene que ser dos porque la ecuación es de segundo orden. Tienen que darme dos puntos. Entonces me pueden dar t sub 1, x1. A ver, escribamos aquí las posibilidades. Me pueden dar, dos puntos tienen que darme, ¿no? Siempre, porque son dos constantes de integración. Entonces necesito, me pueden dar, por ejemplo, t sub 1, x sub 1 y t sub 2, x sub 2. Listo. O sea, no hace falta que me den en derivadas, sino solo. Otro es que me pueden dar en las derivadas, solo las derivadas. Por ejemplo, t sub 1, x sub 1 prima y t sub 2, x sub 2 prima. El gráfico de las derivadas. O me pueden dar de los dos gráficos. El t sub 1, x sub 1 y t sub 1, x sub 1 prima. O me pueden dar, por ejemplo, del primer gráfico, t sub 2, x sub 2, y me pueden dar t sub 1, x sub 1 primo. Cualquier combinación posible, es decir, aquí existen un montón de posibilidades. Me pueden dar la derivada del uno, el punto del otro, los dos derivadas en el plano de las derivadas, o dos puntos en el plano cartesiano x función de t, ¿sí? Es decir, esto es, etcétera. Entonces observen que el problema de valor inicial tiene más posibilidades, ¿no? Pero la forma de resolver es exactamente la misma que es en la condición inicial. Es exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, a la solución general le ponemos el punto y encontramos las constantes. Si es de una ecuación de primer orden, tiene una constante. Entonces le pongo un punto y encuentro el valor de c. Si es de segundo orden, tengo que poner la ecuación en los puntos. Si me dan dos puntos, tengo que poner la ecuación en dos puntos y tendría dos ecuaciones con dos incógnitas, c sub 1 y c sub 2. Y estos puntos pueden ser en el plano de x función de t o en el plano x' función de t. Sí, es decir, se hace lo mismo, exactamente lo mismo. La forma de resolver es exactamente lo mismo. Es decir, que sea problema de valor inicial o valor de frontera, no hay diferencia cómo se resuelve, ¿no? Ya vamos a hacer ejercicios de eso. Pero esto pongamos en el gráfico. Todo esto sería segundo orden.
¿sí? Y en cambio aquí tenemos más posibilidades, ¿no? Me pueden dar puntos de los dos gráficos. Una combinación, siempre tiene que ser dos puntos, ¿no? Ya, eso era, que es un poquito, a veces trae problemas, ¿no? Porque creen que es diferente, no, es lo mismo, ¿no? Si usted sabe hacer en condiciones iniciales, todo lo que puede hacer en condiciones iniciales, en condiciones de frontera son muy similares, son casi igualitos, diría yo. La diferencia es que observe que en los problemas de valor de frontera, usted tiene más posibilidades de que le den puntos en los dos planos, en el plano de la función o en el plano de la derivada de la función, ¿sí? En estos dos gráficos. En cambio, acá arriba no. En valores de frontera no. Aquí sí son ya fijos, ¿no? No puede usted cambiar. Aquí usted T sub 0 es en todos. Todos deben tener T sub 0. Y los otros puntos pueden ser, si es de segundo orden, tiene que ser X' en 0. Si es de tercer orden, usted deben darle el punto de X sub 0, X' sub 0 y X segunda sub 0. Es decir, esto no es inamovible. En cambio, acá abajo no. Usted puede coger, le pueden dar cualquier par de puntos. Eso sí, el número de puntos debe estar en relación al orden de la ecuación. Si es de segundo orden, tienen que darle 2 puntos. Sean funciones, sea una función, la otra derivada, sea lo que sea, esta combinación, ¿no? Ya, eso era, eso se diferencia, ¿no? Valor de frontera, condición. A ver, ahora sí hagamos la teoría. Hagamos la teoría. Para enésimo orden. Para enésimo orden, la ecuación diferencial que tiene que darme sería x, la enésima derivada de x igual a f de t, x prima hasta x a la n menos 1. Tienen que darme la ecuación diferencial y tienen que darme x en t sub 0, que sería x sub 0, x prima en t sub 0, que sería x sub 0 prima, hasta x a la n menos 1 de t sub 0 igual a x sub 0 a la n menos 1. Es decir, tienen que darme el número de condiciones, debe ser igual al orden, ¿sí? Esto sería un problema de valor inicial. Disculpe, Inge. Sí, dígame. Una pregunta. Yo todavía no comprendo muy bien la diferencia entre lo que vimos ahorita con la anterior, que es la solución particular por condición inicial. O sea, en las condiciones que, o sea, ¿cuál es la diferencia que había dicho? En las combinaciones creo que había dicho que es... En los problemas de valor inicial, en las condiciones iniciales, a ver, las condiciones iniciales es un tema, condición inicial es un tema, valor de frontera es otro tema, pero son similares. Es decir, yo le puedo dar un problema con condición inicial o un problema con valor de frontera, la forma de resolver es muy parecida. Si ya vamos a hacer ejercicios de eso para entender mejor. Pero en la mayoría de libros solo le pone el problema de valor inicial y en algún momento le menciona en la condición los valores de frontera. Por ejemplo, SIL. Todo el libro, el primer libro, el libro de modelos, solo habla de problema de valor inicial. Pero hay un capítulo donde menciona los valores de frontera. Si usted en el libro de SIL pone valores de frontera, le lleva a un capítulo y ahí le explica la diferencia, que es más o menos lo que estamos haciendo. Pero la mayoría de libros trabaja con problemas de valor inicial o condiciones iniciales, que es lo mismo, ¿no? Problema de valor inicial, condición inicial es el tema que más se conoce, pero valor de frontera es muy parecido al problema de valor inicial. Entonces nosotros vamos a hacer problemas, por lo general vamos a hacer problemas de valor inicial y en algún momento voy a buscar ejercicios, porque este tema de condición de frontera nos puso el CES recién, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con condición inicial o problema de valor inicial, que es lo mismo. Pero ahora el CES nos dice que expliquemos lo que es valor de frontera. Entonces yo estoy buscando problemas para poder aplicar esto de condición de frontera. Es más, en las hojitas que les damos guía, hay un capítulo donde está problemas de valor inicial.
¿sí? Son problemas de valor inicial que ya vamos a trabajar con eso, ¿no? Y el rato que lleguemos a esa hoja, yo les explico en qué parte ellos ya no trabajan con condición inicial, trabaja con valor de frontera. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de esto, ¿no? La manera de entender esto es haciendo problemas. Ya vamos a hacer ahorita problemas de esto. Ya, ahí vemos la diferencia, ¿no? Cuando ya hagamos ejercicios. A ver. Para enésimo orden necesito que me den la ecuación diferencial y me den n condiciones, que en el caso del problema de valor inicial tiene que todos tener algo común, que es el t sub 0, lo que está aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en cambio en valores de frontera? En valores de frontera yo necesito la ecuación diferencial, que es f t x, x', x a la n menos 1. La misma, observe que es exactamente la misma ecuación diferencial de acá arriba. Pero los puntos me pueden dar, por ejemplo, x en t sub 1, que sería igual a x sub 1. Me pueden dar x' en t sub 1 igual a x sub 1. Me pueden dar x en t sub 2 igual a x sub 2. Me pueden dar todos los puntos que usted se puede imaginar, ¿no? Por ejemplo, x' en t sub 2 sería x sub 2 prima. ¿Sí? Y así todas las combinaciones posibles me pueden dar. Es diferente a problema de valor inicial o condición inicial, ¿no? Este también se le conoce como condición inicial. En cambio, este de aquí se le conoce como valor de frontera o condición de frontera, ¿no? Valor de frontera. ¿Sí? Muchos de ustedes, y eso ya nos ha pasado, que cuando resuelven problemas y se les pone condiciones iniciales o valores de frontera, ni se dan cuenta, ¿no? Resuelven el problema sin darse cuenta, porque no hay diferencia, ¿no? No hay diferencia, porque si le doy 2 puntos de una función, entonces calcula primero un punto, luego otro punto, y ya tiene 2 ecuaciones, y tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, C sub 1 y C sub 2. Entonces no se hacen problemas, es decir, ni siquiera se dan cuenta que están trabajando con problemas de valor inicial o con condiciones de frontera. No se dan cuenta, porque lo único que hacen es sustituir en la solución general el punto, la condición inicial o el valor de frontera. A ver, hagamos ejercicios para entender mejor esto. A ver, no, sigamos con esto. Esto es de la enésima, ¿no? Para enésimo orden. A ver, hagamos para nuestro caso, que sería, en el primer bimestre hemos hablado que vamos a trabajar con primer orden. A ver, hagamos para primer orden. ¿Cómo van a ser nuestras ecuaciones del primer bimestre? Primer orden. En primer orden tendríamos x' igual a f tx. Esa es la forma de la ecuación diferencial de primer orden. Y tienen que darme un solo punto, porque como es una ecuación de primer orden, tiene una constante de integración. Entonces necesito una condición, que sería x en t sub 0 igual a t sub 0. Perdón, a x sub 0. Sí, recuerden esto, t sub 0, x sub 0 es igualito a escribir el punto, ¿no? T sub 0, x sub 0. Es lo mismo. Ya. Este sería problema de valor inicial. O condición inicial. Cualquiera de los dos nombres. Este es de primer orden. En el caso de problema de valor inicial, tienen que darme la ecuación diferencial, que es exactamente la misma, y la condición y el valor de frontera, que sería x en t sub 1 igual a x sub 1. Recuerden, esto también equivale a que me den el punto t sub 1, x sub 1. En el plano cartesiano, ¿no? Ya, este cambio es valor de frontera. Primer orden. Si ustedes observan, no hay ninguna diferencia.
Lo único que cambia es el T sub 1, el T sub 0 por T sub 1. Pero es la misma, no hay una diferencia. Sí, hay autores, como les digo, que siguen poniendo aquí en valor de frontera también T sub 0. Hay autores que le ponen T sub 0 y T sub 1. Yo para hacer una diferencia estoy poniendo T sub 1, T sub 2 para que exista un poco de diferencia entre los dos. Pero hay autores que ponen T sub 0 también a valores de frontera. Y T sub 1 como el segundo punto. Ya. Esa sería la forma de las ecuaciones y las condiciones iniciales o los valores de frontera para primer orden. Para segundo orden. Para segundo orden, la ecuación que tienen que darme es la segunda derivada de, x, f, de x y x'. Y tienen que darme aquí dos condiciones iniciales o problemas de valor inicial. El x evaluada en t sub 0, que sería x sub 0, y x' en t sub 0 evaluada, que es evaluada en t sub 0, que sería x' sub 0. Entonces aquí están dos condiciones, como es una ecuación de segundo orden, tienen que darme dos puntos, dos condiciones iniciales o problemas de valor para encontrar las dos constantes de la ecuación, para tener un sistema de ecuación de dos ecuaciones con dos constantes, ¿no? Que serían dos ecuaciones con dos incógnitas, y estas incógnitas serían las constantes C sub 1 y C sub 2. Esto es condición inicial o problema de valor inicial para segundo orden. Si me dan problemas de valor inicial, tienen que darme la ecuación diferencial, que es la misma. Y aquí sí pueden darme las posibles, por ejemplo, a ver, veamos cuántos posibles puntos me pueden dar. Me pueden dar el punto, pongamos en punto para que se le vea mejor. Me pueden dar el punto T sub 1, X sub 1. Y me pueden dar el punto, por ejemplo, T sub 2, X sub 2. Me pueden dar este. O me pueden dar este, por ejemplo. T sub 1, X sub 1, a ver, un poquito más abajo. O T sub 1, X sub 1. Aquí pongamos para que vean que es lo mismo. Y no, este es Y. Y me pueden dar, por ejemplo, el punto T sub 2, X sub 2'. O me pueden dar, observen la variedad que existe aquí. Me pueden dar T sub 1, X sub 1' y T sub 2, X sub 2'. T sub 1, hay las posibles combinaciones, ¿no? T sub 1, X1, T sub 2, X2. T sub 1, X1, T sub 2, X2'. T sub 1, X', X1', y así seguimos, ¿no? Todas las posibilidades que puede haber aquí. ¿Ya? Entonces a este en cambio se le conoce como valor de frontera o valor en la frontera. De segundo orden. ¿Ya? Y la forma de resolver es la misma que vamos a hacer, ¿no? Ya vamos a hacer problemas de valor de frontera y va a ver que no hay diferencia, ¿no? No existe una diferencia. Usted lo único que hace es sustituir en la solución general el punto y encuentra las constantes, ¿ya? A ver, hagamos ejercicios. Cojamos estos ejercicios que nos van a ayudar a entender mejor estas cosas. Dice, si la solución general de la ecuación diferencial, dos puntos, la ecuación diferencial es t por y' más 2y igual a 4t cuadrado, ¿ya?
Si la solución general de la ecuación diferencial de esta está dada por la familia uniparamétrica y función de t igual t cuadrado más c sobre t cuadrado, coma, con c que pertenece a los reales para todo t que pertenece al intervalo de definición y que es un subconjunto de los reales. Determine una solución particular y su respectivo intervalo de definición y que es un subconjunto de los reales, coma, para la condición inicial y de 1 igual a 2. Si usted observa, me están dando el punto 1, a ver, pongamos aquí al revés. Me están dando t sub 0 y e sub 0. Me están dando el punto. Me dicen que 1, 2. Es decir, me están diciendo que t sub 0 es igual a 1 y e sub 0 es igual a 2. Eso es lo que me están diciendo. El rato que ponen y de 1 igual a 2, me están dando el punto. Me están dando el punto 1, 2 en el plano cartesiano, que tendría el eje horizontal T y el eje vertical Y. ¿Ya? Este es el tipo de problemas que me dan. La diferencia con lo que estaba escrito aquí es que también nos van a preguntar la solución particular, ¿no? Perdón, la solución general. Ahorita me dan la solución general. Me dice si la ecuación diferencial de la... A ver, si la solución general de la ecuación diferencial es y de t igual a t cuadrado más c sobre t cuadrado, me están dando la solución. Aquí me están dando porque no sé todavía cómo resolverlo, ¿no? Ya cuando sepamos resolver, ¿cómo sería el problema? Hallar la solución general de la ecuación diferencial, luego hallar la solución particular y su respectivo intervalo de definición para la condición inicial y de 1 igual a 2. Entonces, siempre me van a pedir tres cosas en los problemas de ecuaciones diferenciales. Me van a pedir la solución general, me van a pedir la solución particular y me van a pedir el intervalo de definición. Siempre van a pedirme esas tres cosas, excepto si no me dan condición inicial. Si no me dan el y de 1 igual a 2, entonces lo único que tengo que hacer es encontrar la solución general y posiblemente podría encontrar los intervalos posibles donde la solución está definida, ¿no? Pero por lo general me piden estas tres cosas: solución general, solución particular y el intervalo de definición. Casi es de la mano los tres. Por eso yo les sugiero que desde el inicio, cuando usted resuelve un problema, encuentre la solución general, encuentre la solución particular y encuentre el intervalo de definición. Porque por lo general se le va a pedir esas tres cosas, ¿ya? Bueno, aquí no me piden la solución general porque todavía no sé resolver. Por eso me dan, ¿no? Me están dando que y de t es igual a t al cuadrado más c sobre t cuadrado. Ya. Entonces, ahora sí, ¿cómo resolvemos estos problemas? En este caso sería un problema de valor inicial o condición inicial. Que en este caso de primer orden también es lo mismo que valor de frontera. Los dos siempre son
lo mismo, ¿no? Cuando es una ecuación de primer orden, la condición inicial o valor de frontera, el tratamiento es exactamente el mismo. La diferencia empieza con ecuaciones de segundo orden. A ver. Empezamos. De acuerdo a la teoría, me dice que para hallar la solución particular necesito la solución general. La solución general sabemos que es y de t igual a t cuadrado más c sobre t cuadrado. Esa es la solución general. Y necesito la condición inicial o condición de frontera. En este caso me están dando la condición inicial. Y de 1 igual a 2. ¿Ya? Para encontrar una solución particular yo necesito estas dos, la solución general y la condición inicial. No necesito nada más. Entonces ahora sí, escribamos eso. Para hallar la solución particular, coma, se debe hallar el valor de la constante C. Entonces, para hallar la solución particular, lo que yo tengo que hallar es el valor de la constante C. Y la solución particular va a ser exactamente igualita a la solución general, pero en vez de poner C, ponemos el valor. Y eso es una solución particular, ¿no? A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo encuentro el valor de C? Sustituyendo la condición inicial en la solución general. Esa es la forma de encontrar la constante C. Entonces, escribamos la solución general. Y de t igual a t cuadrado más c sobre t cuadrado. Me dan la ecuación, la solución general. Ahora sustituyamos en el punto. Sustituyamos la ecuación. Sería y de 1 igual a 1 al cuadrado más c sobre 1 al cuadrado. Pero y de 1, acá arriba me dice que es igual a 2. Entonces, 2 es igual a 1 al cuadrado, 1, más c sobre 1 al cuadrado, c. Entonces ya tengo el valor de c. C vale 2 menos 1, que es 1. El 1 existe y es único. Entonces aquí lo que me está diciendo, el problema es que la solución de esta ecuación diferencial, la solución particular, existe. Escribamos, la solución existe y es única. Eso es lo que me está diciendo. Cuando ustedes encuentran que el valor de C, cuando el valor de C es un número, ese número es único. Entonces existe la solución y es única. ¿Qué hubiera pasado si el dato de buscar C llegaba a una contradicción? Por ejemplo, que 1 es igual a 0. ¿Qué me está diciendo el problema? Me dice que no existe solución. ¿Qué pasa si al buscar C llego a una verdad, que 1 es igual a 1 o 0 es igual a 0? ¿Qué me está diciendo el problema? Que existen infinitas soluciones que pasan por el punto 1, 2. Pero en cambio, como me da C igual a 1, me dice que una curva pasa por este punto 1, 2. Eso es lo que me está diciendo. Ya vamos a hacer el gráfico para verlo mejor. Ya va a ser el gráfico. Ya, entonces ahora sí, tengo la solución particular es 2 puntos y función de t igual a t cuadrado más, en vez de c, ponemos el valor 1 sobre t cuadrado. Esa es la solución particular. Observe que es idéntica a la solución general. La primera ecuación que está en la pantalla.
Pero la diferencia es que en vez de C le pongo el valor de C, que es 1. Pero observen ustedes que aquí tengo un tremendo problema. Para que exista esta ecuación, T tiene que ser diferente de 0. ¿Qué significa eso? Significa que esta ecuación, la solución particular, si hacemos el gráfico, del eje T y Y función de T, me dice que esta es que la solución debe pasar por el punto 1, 2. Aquí está el punto 1, 2. Y me dice, por otro lado, que esta ecuación es válida en todos los valores de T, excepto cuando T es diferente de 0. T es diferente de 0. Aquí sabemos que T es igual a 0 en este punto, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo ahí? Que esta ecuación tiene dos intervalos posibles. ¿Sí? Existen dos intervalos posibles. Es decir, esta ecuación es válida en dos intervalos posibles, desde menos infinito hasta 0 excluido, o en el intervalo 0 excluido más infinito. Son los dos únicos intervalos posibles donde la ecuación es válida. No puede tener el 0 en ese intervalo porque observen que para que sea solución, la función tiene que ser continua y diferenciable, es decir, que tenga derivada. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos intervalos cojo para mi problema? Porque me está pidiendo el intervalo de definición. Tengo que coger uno de los dos. No pueden ser los dos. Entonces, analizamos el punto. A ver, el punto que me dan, analicemos el punto. El punto que me dan es T sub 0 T sub 0, Y sub 0. Es el punto 1, 2. ¿Qué significa esto? Que T sub 0 es igual a 1. Y usted puede ver que este 1 pertenece al intervalo definido como 0 excluido infinito. Sí, es decir, el 1 está aquí en este intervalo, ¿no? A este 1 se refiere, ¿no? Entonces el 1 está en este intervalo. Entonces, el intervalo de definición es 2 puntos y de 0 a infinito. Y hay autores que también le pueden poner esto de mayor que 0 y menor que infinito. Pero preferible ponerle como intervalo. Sí, esa es la forma de resolver estos problemas, ¿no? Es decir, cojo la solución general, cojo el punto, sustituyo y encuentro el valor de C. Luego analizo la solución particular, dónde existe y dónde no existe. Y los intervalos deben coger T que sea posible que exista esa ecuación. Por ejemplo, aquí me dice que T no puede ser igual a 0. Entonces, los dos posibles intervalos son de menos infinito hasta 0 excluido y de 0 excluido a infinito. Y ahora vemos que dónde me dan en la condición inicial o el punto que me dan, 1, 2, vemos que 1 pertenece al intervalo 0 infinito. ¿Ya? Resuelto el problema. Entonces aquí viene, analicemos todo lo que hemos hecho aquí. Dice, escribamos a modo de nota. Dice que para hallar el intervalo de definición, y
o subconjunto de los reales, coma, la solución de una ecuación diferencial debe ser continua y diferenciable. Diferenciable significa que sea que tenga derivadas. Punto seguido. Por tanto, es importante distinguir entre el dominio de la función y el intervalo de definición. ¿Ya? Entonces hablemos de las dos cosas. Usted necesariamente tiene que hacer las dos cosas. Lo primero que va a buscar es el dominio de la función. ¿Ya? Entonces vamos acá arriba, nos fijamos en la solución particular y escribimos el dominio. Ahí me dice que t diferente de 0, ese es el dominio. Entonces el dominio de la función sería dominio de y es igual al conjunto de todos los t que pertenecen a los reales, tales que t sea diferente de 0. ¿Qué me está escribiendo ahorita aquí? ¿Qué me está diciendo aquí? Que el dominio es el intervalo desde menos infinito a 0 excluido, unión el 0 excluido más infinito. Eso es lo que me está diciendo. El dominio es la unión de los dos intervalos. Entonces aquí tengo un problema. Si le pongo al dominio como el intervalo de definición, si confundo, ¿no? Si digo que el dominio es el intervalo de definición, aquí estoy cometiendo un error. Porque me dice que para que sea intervalo de definición, la curva debe ser continua en todos los puntos. Y vemos que en 0 no existe. Entonces el dominio de una función no puede ser, en este caso, no puede ser el intervalo de definición. Esa sería la definición de dominio. Es decir, usted cuando escribe esta ecuación, la solución general, por lo general pone esto, ¿no? T tiene que ser diferente de 0, o T tiene que ser diferente de 1, o T tiene que ser diferente de más menos 1, dependiendo, ¿no? de la ecuación. Entonces usted ese rato lo está viendo a la solución como el dominio de una función, como función está viendo. Y tiene que hacerlo. Primerito tiene que hacer esto. Es decir, usted ahorita lo que acaba, el dato que usted escribe, t diferente de 0, lo que me está diciendo es el dominio. Entonces hay alumnos que les pregunto cuál es el intervalo de definición y me ponen el dominio. Me ponen t diferente de 0. Y esa no es el intervalo de definición. Porque aquí vemos que hay un punto en 0 que no es continua, salta. Tiene que saltar, tiene que levantar la mano usted para pasar al otro intervalo. Ese es el dominio. Veamos ahora qué es el intervalo de definición. El intervalo de definición y es un subconjunto o igual, a veces coinciden, ¿no? A veces los dominios sí son intervalo de definición del dominio de y, donde es válida la solución
del problema de valor inicial o valor de frontera. Ya, en este caso observen. Nuestro intervalo de definición I, en este problema que acabamos de hacer, y me dice que es 0, infinito. Desde 0 hasta infinito. Y observe que este es un subconjunto del dominio de Y. El dominio de Y es el intervalo menos infinito, 0 excluido, unión, 0 excluido, más infinito. Entonces usted aquí puede ver claramente la diferencia. El dominio son todos los intervalos posibles, la unión de todos los intervalos posibles. El intervalo de definición solo puede ser un intervalo, no pueden ser más de un intervalo. No pueden ser 2 ni 3, peor la unión de estos. Tiene que ser un intervalo. En este problema encontramos el de la derecha. Si me hubieran dado, por ejemplo, el punto menos 3, 5, por ejemplo, entonces estaba en el otro intervalo, en el intervalo menos infinito 0. Ahí tendríamos que hacer los cálculos. Entonces, ojo, una cosa es verle como función y otra cosa es verle como solución. A ver, voy a hacer unos gráficos para entender mejor esto. Voy a copiar, déjeme copiar. A ver. Primerito. Déjeme ver. Ya. Primerito vamos a dibujar o a representar gráficamente a la solución general. Copiar. Pegar. Copiar, pegar. Exactamente. Esta es la solución general. Esta es la ecuación, esta es la gráfica de la ecuación y de t igual a t cuadrado más c sobre t cuadrado. Observe que hay un montón de curvas. Sí, es una familia de curvas. ¿Y en qué se diferencia una curva de la otra? En el valor de la constante c. Esta que es la azul tiene valor de la constante c igual a 1. Sí, aquí se puede ver, ¿no? C vale 1. El resto de curvas tienen otros valores, por ejemplo, C igual a 4, C igual a 5. Es decir, lo que diferencia una curva de la otra es el valor de la constante C. Por eso aquí en el problema le dicen una familia uniparamétrica. ¿Qué significa una familia uniparamétrica? Dice que tiene una sola constante. Eso es uniparamétrica. Si fuera ecuación de segundo orden, va a ser biparamétrica, es decir, tiene dos parámetros, dos constantes. Aquí tiene una constante. ¿Qué significa eso? Que en esta gráfica, cada curva se diferencia de la otra por el valor de C sub 1, el valor de la constante C. Si fuera este gráfico de una ecuación de segundo orden, cada curva va a tener dos constantes. Cada curva va a representar a dos valores de C sub 1 y C sub 2. Pero en este caso es una ecuación de primer orden, solo tiene uniparamétrica, solo una constante. Es decir, una curva se diferencia de otra por el valor de la constante C. ¿Ya? Esa sería la solución general. Aquí tengo familias de curvas. Si me piden la solución particular, a ver, dibujemos la solución. Bueno, ya está ahí. Voy a dibujar ahora la solución, el dominio. Primero vamos a ver el dominio y luego del dominio la solución. Son tres cosas diferentes, ¿no? La familia de curvas, que es la solución general,
Luego la solución particular, verle como función, como el dominio de la función, y luego verle como solución. Copiar, pegar. Listo. Ya. El lado izquierdo representa el dominio, ¿no? Este es el dominio de Y. ¿De cuál ecuación? De la solución particular. Y de t igual a t cuadrado más 1 sobre t cuadrado. El lado izquierdo representa al dominio de la función. Entonces, en el dominio usted puede ver ahí como dominio, es decir, el intervalo menos infinito 0, 0 infinito. Sabemos que el dominio es la unión de esos dos intervalos. Ahí está representado todo. En el lado izquierdo, usted le ve como función, como el dominio de la función. Entonces, usted debe poner los intervalos, que es el dominio, que es menos infinito a 0, de 0 a infinito, las dos curvas. Sí, observe que de toda la familia de curvas, está cogiendo una, la que tiene valor de c igual a 1. Y el de la derecha representa, a ese sí es la solución. Ese sí es la solución. Porque en la solución solo debe haber un intervalo. No puede haber más de un intervalo. Solo un intervalo. Recuerde, la solución solo puede tener un intervalo. Aquí hay dos posibilidades, ¿no? Si me hubieran dado un punto en el lado negativo, el intervalo sería el otro. Usted en el dominio de la función, usted puede ver todos los intervalos que pueden ser solución. Todos. Usted debe anotar. A veces tenemos 3 intervalos, 4 intervalos. Pero el de la derecha, la solución, solo debe ser uno. De esos 4 debe escoger usted. De los 4 debe escoger y quedarse con uno. Entonces siempre la solución es un intervalo y es un gráfico. Observen la diferencia, ¿no? Familia de curvas, infinitos curvas. Como función, como dominio de la función, 2 curvas. Como solución, una curva. Eso es lo correcto. Entonces, si usted me pone el intervalo, ¿no? A veces hay muchachos que ponen intervalo t diferente de 0. ¿Qué me están dando? Están dando el dominio de la función. No es la respuesta. El dominio de la función no es la respuesta. Aquí vemos que el dominio es menos infinito 0, unión 0 infinito. Ese es el dominio. La solución es 0 infinito. Son cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? O sea, de 0 infinito es diferente a menos infinito 0, unión 0, infinito. ¿Sí? Se puede observar que es diferente. Y ponen el intervalo es igual a t, y ponen inclusive como notación de función. Cuando usted escribe t diferente de 0, me está poniendo usted como función. ¿Sí? Aquí, ¿cómo pongo con intervalos? ¿Sí? T como función, me está diciendo justamente, ¿no? Que de menos infinito hasta 0, excluido el 0, ¿no? De menos infinito a 0, excluido, unión, 0 infinito. El rato que usted me escribe t diferente de 0, me está escribiendo esto. Menos infinito 0, unión 0 infinito. Eso me está diciendo. Y la solución no es la unión, es uno de los dos intervalos. El intervalo de definición solo puede ser 0 infinito. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les digo porque esto es común, ¿no? Como les decía al inicio del curso, yo voy a hacer un poco de hincapié en los errores que tienen los estudiantes, ¿no? Para que usted no cometa esos mismos errores. Listo. Inge, Sí, dígame. siempre es una solución y esto no depende del orden, ¿no? Si sea de segundo, tercer, cuarto, octavo. Eso, no depende, puede ser de primero, segundo, tercer, cuarto orden.
el dominio de la función puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, cualquier número puede ser el dominio, pero el intervalo solo puede ser 1. ¿Y cuál es ese intervalo? ¿Cuál escoge usted? Escoge justo el intervalo donde le dan el punto. Por ejemplo, en este caso, 1, 2. Escoge de todos los intervalos el intervalo que contenga al punto que le dan, a la condición inicial que le dan o al valor de frontera que le dan. Entonces es fácil ver eso. Usted, por ejemplo, tengo 4 intervalos posibles. Busco en cuáles de esos 4 intervalos está el punto que me dan. En este caso, Y1, 2. Busco cuál es el intervalo, ¿ya? Y escoges nada más, ¿bien? Y no importa el orden, ¿no? Puede ser de segundo, tercer, cuarto. El intervalo de definición siempre es 1. El dominio pueden ser varios, ¿no? Puede ser 1. A veces el intervalo también es ya vamos a hacer un problema, ¿no? Donde el intervalo es igual al dominio, ¿ya? Pero por lo general, los intervalos son 1, perdón, los dominios de la función son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por lo general llegamos hasta 3 aquí en los problemas que hacemos. 3 en caso extremo 4, perdón. Pero el intervalo es uno de esos 4. Entonces, ojo, cuando usted me habla de dominio, me está hablando de varios intervalos. Pero cuando me habla de solución, me habla de un intervalo. Eso hay que estar muy consciente, ¿no? Entonces, usted ya sabe la diferencia entre verle como dominio o como función y verle como intervalo. Entonces, el dominio tiene varios intervalos. La solución solo tiene un intervalo. Definitivamente. Ahora, a ver un ratito. A ver, veamos. Bueno, sigamos. A ver. Entonces, ahora, ¿cuál es la característica del... A ver, ya saben cómo... Ustedes siempre deben hacer estas 3 cosas. Primero, la solución general. Esta es solución general. Solución general. Luego deben ver el dominio de la función. El dominio de... Y luego, este último es el intervalo de definición. Siempre tienen que hacer estas 3 cosas. La solución general, que es la familia de curvas. La solución particular, que me da el dominio. Todos los intervalos posibles deben ver ustedes. Y luego, escoger de esos uno, que es el intervalo de definición. ¿Cuál es el intervalo de definición? El que contiene al punto que me dan. En este caso es 1, 2. El 1, 2 está en ese intervalo. Se me fue un ratito la red. Un ratito, espérenme. Un ratito, un ratito. Ya, a ver. Entonces, por favor, siempre haga esto, ¿no? Familia de curvas. Bueno, cuando estudie, perdón, cuando estudie usted tiene esa facilidad de poder graficar, ¿no? Yo estos gráficos por lo general les hago en GeoGebra, que no es complicado, es muy fácil, es dinámico, ¿no? También usted puede hacer variación de parámetros automáticos y, o sea, es bonito trabajar con eso, no es complicado. En YouTube tiene toda la información, basta citar que quiere hacer alguna función y ahí le dan la explicación. Es un paquete gratuito, no tiene que pagar nada. Entonces, grafique la solución. ¿Cómo grafica? Dando valores a esta ecuación que le ven ustedes aquí. T al cuadrado más C sobre T al cuadrado. Dele valores a C, desde menos 5 a más 5, por ejemplo, de menos 10 a más 10. Y automáticamente comienza a generar toda la figura. Y va a tener usted figuras de familia de curvas. Luego, grafica esta función, y de t igual a t al cuadrado más 1 sobre t al cuadrado. Entonces aquí ya solo le da, a c le da el valor de 1 y le va a dar estas dos funciones, le va a graficar estas funciones. Entonces usted ya se da cuenta. Pero lo que está graficando ahí es el dominio. Ningún paquete le va a dar el intervalo, ninguno. Usted tiene que escoger. Porque lo que le va a hacer el graficador sea
GeoGebra, sea el Excel, inclusive, ¿no? El matemático, todos ustedes tienen infinidad de cosas, ¿no? En los celulares hay solo para hacer gráficos. Usted lo que encuentra son dominios. No le dan el intervalo de definición. Usted tiene que escoger de todos esos dominios cuál es el intervalo. ¿Y cuál es el que contiene al punto que le dan? A la condición inicial o al valor de frontera. En este caso, por ejemplo, 1, 2. Veo cuál intervalo le contiene al 1, 2 y me quedo con ese intervalo. Y ese es el intervalo de definición. ¿Ya? Veamos este otro problemita. Dice... A ver. Veamos, a ver cuál problema. A ver, algo, uno que nos enseñe algo. Ya no me va a alcanzar. La próxima clase quiero hacer un problema completo, un problema que he buscado y encontré un problema que nos enseña mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita tengo muy poco tiempo, ¿no? Tengo muy poco tiempo para explicar paso a paso, ¿no? Nos vamos a demorar en ese problema, pero espero que con ese problema, todo esto de intervalos, de soluciones infinitas, soluciones únicas, todo se aclare, ¿sí? Entonces, encontré un problemita y le estoy dando la forma para poder entender mejor. La ventaja es que hay gráficos de eso. Ya hice los gráficos en GeoGebra y me salieron muy bien para poder explicar todo. Estos son hechos en GeoGebra, ¿no? Bueno, la familia me faltó. Ese le hice, pero no sé qué pasó. Por eso le hice a mano, ¿no? Pero esto le hice alguna vez lamentablemente no copié, solo copié el dominio y bueno, y del dominio le saqué el intervalo, ¿no? Porque no, en ningún paquete le va a dar el intervalo. Lo que le dan los paquetes es el dominio y la familia de curvas. Estas dos cosas le dan. Y de ahí usted tiene que sacar el intervalo, ¿no? A ver. Dice, a ver, hagamos este. Para la próxima clase espero hacerles un problema que espero que aclare todas las dudas que hay con respecto a esto de familia, digamos, soluciones infinitas, no existe solución, existe una solución única. Sí, le estoy viendo ese problema para que nos explique todo eso. Dice, este es un problema de segundo orden, hagamos, para ver cómo se trabaja. La solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. Sí, la ecuación de segundo orden es segunda derivada de x función de t más x función de t igual a 0. Dice la solución general de ecuación diferencial de segundo orden está dada por la familia biparamétrica de curvas x función de t, es la solución general, ¿no? Es c sub 1 por coseno de t más c sub 2 por seno de t, coma, c sub 1, c sub 2 pertenecen a los reales. Dice, determine una
solución particular y su respectivo intervalo de definición. Y subconjunto de los reales para la condición inicial pues me dan 2 puntos. X en pi sobre 4 es igual a raíz de 2 y X' en pi sobre 4 es igual a 2 por raíz de 2. ¿Ya? A ver, resolvamos este problema. A ver, primerito. Biparamétrica se refiere a que en la familia de curvas, cada curva tiene el valor de C1 y C2. Cada curva tiene un valor de C1 y C2. Por ejemplo, C1 igual a 1 y C2 igual a 2. Es una curva. Si, por ejemplo, C1 es igual a 1 y C2 es igual a menos 2, es otra curva. ¿Sí? Pero cada curva tiene dos valores de C1 y C2. El valor de C1 y el valor de C2. Únicos. No hay más, ¿no? Entonces, la familia, lamentablemente, no tengo el gráfico, ¿no? Solo tengo la solución general. Pero bueno, ya vamos a analizar eso. Eso es lo biparamétrico, que significa que cada curva de la familia de curvas tiene un C1 y un C2 exclusivos, únicos, ¿no? Esa es la una. La otra es que aquí, si usted observa, me están dando el punto pi sobre 4 y raíz de 2. Este se refiere a t sub 0, x sub 0. En cambio, acá me están dando el punto pi sobre 4, 2 raíz de 2. Esto es igual a t sub 0, x sub 0 prima, la derivada. Entonces me están dando t sub 0, x sub 0 y t sub 0, x sub 0 prima. Me están dando esos dos puntos, ¿ya? Veamos cómo se trabaja en este caso. Bueno, aquí me están dando la solución general, ¿no? Cuando nosotros ya aprendamos a resolver ecuaciones, le van a preguntar, ¿no? Hallar la solución particular, la solución general. Ese es un punto. Aquí me están dando. Pero cuando nosotros ya trabajemos, la primera pregunta que le van a hacer es hallar la solución general. Luego le van a preguntar, ¿cuál es la solución particular si la condición inicial es estos dos puntos? Y siempre, por lo general, se le va a preguntar cuál es el intervalo de definición o su respectivo intervalo de definición. Son las tres preguntas clásicas en ecuaciones diferenciales, ¿no? Por eso le digo, cuando usted estudie, haga las tres cosas de una vez. Con eso se va ejercitando, ¿ya? Para la solución, lo que tenemos que hacer, recuerden, es partir, en este caso, de la solución general que me dan. Entonces, solución general. En el caso que no me den, usted encuentra la solución general. Para encontrar la solución particular, usted parte de la solución general y la condición inicial. La solución general me dice que es x función de t igual a c sub 1 por coseno de t más c sub 2 seno de t. Y la condición inicial. Que también en otros problemas se le pueden dar el valor de frontera, que tienen que darle 2 puntos. Aquí me dan la condición inicial o problema de valor inicial, cualquiera de los dos. La condición inicial, tenemos los 2 puntos. T sub 0, a ver, escribamos como está aquí. No, como punto escribamos. T sub 0, x sub 0, igual a pi sobre 4, en raíz de 2. Y la otra condición, T sub 0, x sub 0 prima, que es pi sobre 4, 2 por raíz de 2.
Listo. ¿Ya? Y luego hacemos, lo que hacemos es, a ver, el rato que escribo de esta manera, lo que estoy diciendo es que t sub 0 vale, cuando t sub 0 vale pi sobre 4, x sub 0 vale raíz de 2. Es lo que estoy diciendo. Lo mismo acá, ¿no? Cuando t sub 0 es igual a pi sobre 4, x' sub 0 vale 2 por raíz de 2. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿no? El rato que escribo como punto o simplemente como me dan, ¿no? X de pi sobre 2 igual a raíz de 2. Lo mismo, cualquiera de los dos. ¿Ya? Ahora lo que hacemos es sustituir en la solución general la condición inicial. Entonces sustituyamos x en pi sobre 4. Sería igual a c sub 1 por coseno. En vez de t ponemos pi sobre 4. Más c sub 2 por seno de pi sobre 4. ¿Ya? Y me dice que x en pi sobre 4 vale raíz de 2. Raíz de 2. Ahora vamos a clásico triángulo, ¿no? 2. A ver. Vamos al triangulito este. A ver, este vale 1, este vale 1, este vale raíz de 2. Y estos dos ángulos son igualitos, que es pi sobre 4, 45 grados. Bien, entonces me dice c sub 1 por coseno de pi sobre 4, que sería 1 sobre raíz de 2, que sería raíz de 2 sobre 2. Más c sub 2 por raíz de 2 sobre 2. Ya, entonces aquí observen que yo puedo multiplicar por 2 y dividir para raíz de 2. Multiplico por 2 y divido para raíz de 2. Multiplico por 2 y divido para raíz de 2. Se va raíz de 2 con raíz de 2. ¿Por qué le multiplico por 2? No hace falta multiplicar por 2. A ver. Para que se me vaya el 2, sí. El 2 se va con el 2, el 2 se va con el 2. Listo. Y me queda 2 igual a c sub 1 más c sub 2. Esta es la ecuación 1. Ya tengo mi primera ecuación. Recuerden, necesito dos ecuaciones con dos incógnitas. La segunda me dice, me dan el punto en x'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la derivada. Entonces, aquí lo que hemos hecho es sustituir el punto pi sobre 4 raíz de 2. Ahora vamos a hacer la derivada. Pi sobre 4, 2 por raíz de 2. Para eso necesito encontrar la derivada de la solución. Necesito encontrar x' función de t. La x' es menos c sub 1 por seno de t, más c sub 2 por coseno de t. Ya tengo la derivada. Ahora lo que hago es sustituir ese punto en esta ecuación. Entonces tendríamos x' de pi sobre 4. Así de igual a menos c sub 1 por seno de pi sobre 4. Más c sub 2 por coseno de pi sobre 4. Y ponemos el valor. Me dice que x' de pi sobre 4 vale 2 por raíz de 2. Eso sería igual a menos c sub 1 por seno de pi sobre 4, que es raíz de 2 sobre 2. Más c sub 2 por coseno, que es también raíz de 2 sobre 2. Ya. Entonces, igual aquí, multiplico por 2 y divido para raíz de 2. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2.
Entonces se va raíz con raíz. Y se va el 2 con el 2. Y aquí me queda 4. Entonces nos queda 4 igual a menos C sub 1 más C sub 2. Esta es mi segunda ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2. Me quedaría 6 igual a C sub 1 se va con C sub 1 y me queda 2 veces C sub 2. Ya tengo C sub 2. C sub 2 vale 3. Observe que es un valor único. Y luego llamemos a esta ecuación 3. ¿Ya? Luego cojamos 3 en la ecuación 1. Entonces nos queda la ecuación 1 era esta. Entonces sustituyamos. Serían 2 igual a C sub 1 más C sub 2 que vale 3. Entonces observen que C sub 1 vale 2 menos 3 menos 1. ¿Ya? Tengo C sub 1 y tengo C sub 2. Entonces ahora sí puedo encontrar la solución particular. La solución particular en el punto la solución particular nada más. Sí, escribamos en el punto. Pi sobre 4. Raíz de 2. Es la que pasa por ese punto, ¿no? Es x función de t igual a c sub 1 por coseno sería menos coseno de t y más 3 veces seno de t. Esta sería la solución. A ver, grafiquemos esto un ratito, veamos. Grafiquemos la solución particular. Copiar. Pegar. Listo. Ya, esta es la forma, ¿no? El menos coseno de t más 3 seno de t me da esta figura. Entonces, usted observe que esta figura viene desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, esta solución, en este caso, el dominio son los reales. Y el intervalo de definición también son los reales. En este caso coincide el dominio de la función con el intervalo de definición. Siempre que es 1, cuando el intervalo de definición y el dominio es un intervalo, coinciden, son iguales. Entonces, en este caso vemos que esta ecuación x función de t existen para todos los reales. No existe un t donde exista un punto de discontinuidad, ¿no? Usted observe que es continua. Todo momento es continua y en todo lado tiene derivadas. Esta función es diferenciable. Entonces concluimos que el intervalo de definición es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Y esta sería nuestra solución. Listo.
Entonces, como les digo, la próxima clase vamos a hacer un problemita que me interesa mucho porque ese problema nos aclara muchas cosas, ¿no? La pregunta es esta, ¿no? Acá arriba, aquí, en este problema de acá arriba, el primario. Es este problema. Entonces usted encuentra la solución, sí, encontramos la solución, ¿no? Encontramos la solución, que es esta. Y de t igual a t. Es la solución, a ver, la solución general me dan. La solución general que me dan es y de t igual a t cuadrado más c sobre t cuadrado. La solución particular que pasa por el punto 1, 2, y de 1 igual a 2, encuentro la solución particular. El rato que encuentro la solución particular me dice que esa ecuación existe excepto en t igual a 0. Entonces vemos los intervalos y buscamos el intervalo donde le contenga el punto 1, 2. Y vemos que el intervalo que contiene a 1.2, al punto 1, 2, el intervalo es 0 infinito. Resuelto el problema. La pregunta de examen es esta, ¿no? Siempre la pregunta de examen es esta. ¿Cuál es la solución de la ecuación en t igual a 0? Es decir, al punto que no pertenece a ninguno de los dos intervalos. No pertenece a ninguno de los dos intervalos. ¿Cuál es la solución? Entonces, instintivamente lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Decir, no hay solución. Lo primerito que se nos ocurre es que no hay solución porque no pertenece ni al intervalo. El 0 no pertenece ni al intervalo menos infinito 0, porque el 0 está excluido, y tampoco de 0 excluido a infinito. No pertenece a ninguno de los dos. Entonces, la pregunta de examen, ¿no? Siempre la pregunta de examen es esa, ¿no? ¿Cuál es la solución en el punto t igual a 0? Entonces, en t igual a 0 tenemos tres opciones de respuesta. La una respuesta es que existe solución y es única. Es decir, solo una curva pasa por ese punto. Es la primera opción. La segunda opción es que pasen por ese punto de igual a 0, pasen infinitas soluciones. Esa es la segunda opción, que pasen infinitas soluciones. Y la tercera opción es que ninguna curva pasa por ese punto. Eso significa que no existe solución. ¿Ya? Entonces, cuando usted trabaja con puntos de intervalos, eso es, la vida es hermosa, porque usted sabe que va a haber una solución y es única, porque encuentra el valor de C. Y por lo general el valor de C sí vale de 1. El 1 existe el 1 y es único. Si vale C igual a 3, el 3 existe y es único. Entonces las soluciones existen y son únicas en los valores que pertenecen a los intervalos. Pero como usted sabe, la típica pregunta es ¿qué pasa en los puntos que no pertenecen a ningún intervalo? Como por ejemplo en este ejercicio, en t igual a 0. Entonces usted no diga nunca, no existe eso, no, tiene que hacer un análisis. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Es decir, voy a coger puntos que no están en los intervalos. Y justamente la pregunta va a ser esa, ¿no? ¿Cuál es la solución en este punto que no está en los intervalos? Y tenemos las tres opciones. Entonces vamos a ver cómo se responde a este tipo de preguntas. Y con eso ya, eso es la parte más difícil, ¿no? De esto de ecuaciones, es encontrar los intervalos y luego evaluar en puntos que no pertenecen a un intervalo, que son las preguntas de examen o preguntas de pruebas, ¿no? ¿Qué pasa en un punto que no pertenece a un intervalo? Entonces tenemos que hacer un análisis que vamos a ver que no es difícil, ¿no? No es difícil, eso simplemente es álgebra, ¿no? En álgebra usted pone los valores y llega a esas conclusiones, ¿no? De que existe una solución es única, de que existen infinitas soluciones o de que no existe solución. Hay esas tres probabilidades en un punto que no pertenezca a ningún intervalo. Entonces eso vamos a hacer, como les digo, la próxima clase. No hice ahora por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Y eso no quiero que se me corte porque es importante porque inclusive, como les digo, la gráfica se puede ver claramente
los tres casos, ¿no? Donde existe solución es única, donde existen infinitas soluciones o donde no hay solución. Gráficamente se ve, es evidente, ¿no? Ya vamos a hacer eso. Bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima clase, ¿no? Una pregunta. Sí, dígame, claro, dígame. Yo tengo una pregunta sobre el último ejercicio. O sea, hizo la solución particular para un punto y el otro punto. El dato que hacemos, observe, le hago X en el punto, X de T, ¿no? Aquí está. Lo que está en la pantalla, ¿no? Lo primerito que está en la pantalla. X de T primero lo evalúo en el punto. 4, pi sobre 4, raíz de 2. Entonces tengo la primera ecuación. La ecuación 1 es 2 igual a C sub 1 más C sub 2, ya. Luego utilizo la segunda condición que me dan, la derivada, ¿sí? Lo que está en la pantalla, la primera ecuación que está en la pantalla, observe que es la derivada. Ahí sustituyo la segunda condición que me dan. Pi sobre 4, recuerden, esta sería T sub 0, pi sobre 4 T sub 0, y X sub 0 prima, la derivada es 2 por raíz de pi. Ahí utilizo la segunda ecuación. Es decir, sustituye aquí en la primera ecuación, aquí recuerden, este es T sub 0, pi sobre 4, ¿no? Y X sub 0, raíz de pi. Entonces, con el primer punto obtengo la ecuación 1. Con el segundo punto que me dan de la derivada, pi sobre 4 y el 2 por raíz de 2, obtengo mi segunda ecuación. Observe que estoy utilizando las dos condiciones. ¿Para qué se utilizan las dos condiciones? Para tener un sistema de ecuaciones. Para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, las condiciones que le dan, usted tiene que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, usted tiene que trabajar con la función y con la derivada. ¿Por qué? Porque le dan el punto en la función y el punto en la derivada, ¿no? Observe que me dice, aquí las condiciones que me dan, ¿no? Están en la pantalla, las dos ecuaciones. Me dice que x en pi sobre 4 vale raíz de 2. Y x prima, es decir, la derivada, en pi sobre 4 vale 2 por raíz de 2. Entonces, estos valores que me dan, me sirve el primero para sacar la primera ecuación. 2 igual a C sub 1 más C sub 2. Y con la segunda condición, la de la derivada, obtengo mi segunda ecuación. 4 igual a menos C sub 1 más C sub 2. Entonces se está utilizando los dos puntos para encontrar el sistema de ecuaciones. Y con este sistema de ecuaciones usted encuentra C sub 1 y C sub 2. Y con eso tiene la solución particular. ¿Ya? Listo. Bueno, Pero entonces... la solución particular no se, tampoco, no se hace también para X prima, solo para X sub 0. Solo para X sub 0, nada más, solo para X sub 0. Porque X prima, la X prima, el rato que nosotros hacemos, estamos trabajando con la derivada, pero eso no se pone. Solo se pone X en función de T, nada más. La solución es esta, ¿no? Esta es la solución. Es sin las primas, solo X función de T. Las primas nos sirven simplemente es para ayudarnos, ¿no? Nos ayudan a encontrar la segunda ecuación, que sería esta de aquí. X' es para poder aplicar, porque me están dando un punto en el gráfico de las derivadas. Recuerden, estos son dos gráficos diferentes, ¿no? Tendrán cuidado. Hay personas que, y eso no es su error, es error de los profesores. Este pertenece al gráfico de X función de T. Es un gráfico. Es una curva. Y el gráfico de acá es otro gráfico de y este sería X' función de T. Son dos gráficos diferentes. Este gráfico, a ver, para que ustedes recuerden, en prepo recordaban esto, ¿no? La derivada de... Sí, ustedes tenían aquí una parábola, ¿no? Recuerden la famosa parábola. Sí, ustedes tenían una parábola, X de T, vamos a suponer que es una parábola. La derivada de esa parábola, ¿cuál es? Una recta. Sí se acuerdan de eso, ¿no? Esta es X función de T. Y esta es la derivada X' función de T. Si recuerdan estas gráficas, ¿no? En dinámica, en movimiento, en newtoniana, ¿no? Una parábola en el plano posición tipo
equivalía a una recta en la gráfica velocidad, que es la derivada de la posición. Entonces, aquí, ojo, me están dando el punto. Vamos a suponer que uno es parábola y el otro es simplemente para que ustedes vean. Entonces, lo que me están dando es que en pi sobre 4, en este gráfico de acá arriba, vale raíz de 2. Y acá abajo me están dando que en pi sobre 4 vale 2 por raíz de 2. ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, lo que me están dando es 2 puntos en diferentes gráficos. El de abajo me ayuda para encontrar C sub 1 y C sub 2, pero la respuesta es, ¿qué significa resolver una ecuación diferencial? Es encontrar X función de T. Esa es la solución. Ese es el objetivo, encontrar X función de T en este problema, ¿no? Por eso, al final, esta es la solución, ¿no? Esta es nuestra solución. ¿Que hemos utilizado la derivada para encontrar esto? Sí, pero la solución es esta. Ahí está la solución particular de la ecuación. Y la gráfica que estamos dibujando es de la solución particular. De menos coseno de t más 3 seno de t me da esa gráfica. Esta es la solución. X función de t. Este eje es t y este eje perpendicular es x función de t. Y la curva es x. Esta es la solución particular. ¿Y qué me dice el intervalo? Como vemos que todo el intervalo son los reales, entonces concluimos acá abajo que el intervalo de definición, es decir, donde es válida esta solución, la primera ecuación que está en la pantalla, ¿dónde es válida esta ecuación que está en la pantalla? En todos los reales. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Ya? Listo, entonces la próxima clase hacemos ejercicios. Con eso, bueno, vamos a hacer unos ejercicios más de este tema para ya empezar con ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Eso sí, ya empezamos a resolver ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, les agradezco muchísimo, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase, ¿no? Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego, Inge. Muchas Hasta gracias, luego. ingeniera. Tenga buena tarde. Ya, muchas gracias. Hasta Que luego, pasen profe. bien, hasta luego. Gracias. Ya, gracias a usted, que pase bien.